Así que vamos a invitarles a buscar el Salmo 42, hermano, y vamos a continuar con este precioso salmo. Un salmo de verdad, no solo hermoso, sino es un salmo de doctrina. Es un salmo que nos muestra el alma desnuda del creyente. Sabes, la palabra alma en este salmo se repite unas 7 veces, alma, 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 alma. Pero la palabra Dios se repite 14 veces, 13 veces. Y aunque el salmo parece ponderar el alma, lo que hace el salmo es ponderar a Dios, porque Él está por encima de todas las cosas. Y qué precioso es que el Señor nos dé esto en su palabra. Y el Salmo 42 es un salmo, es una canción, ¿sí? Al músico principal, es una canción de los hijos de Coré. Por supuesto, la inspiración es del Espíritu Santo, Él es el autor por sobre todas las cosas. Los que lo escribieron, el autor humano, son los hijos de Coré. Hablamos en la mañana un poco de los hijos de Coré y expusimos un poquito más a manera general todo lo que este salmo encierra. Y en lo que pudimos aprender en la mañana es que este es un salmo que usa un símil y empieza con el versículo 1, como el siervo. Un símil es una metáfora, es una figura. Aquí el salmista empieza con una figura, el siervo que brama por las corrientes de las aguas. Y luego dice, así clama por ti el agua, perdón, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así como el siervo, mire, cuando en el tabernáculo o en el templo se cantaba este himno, la mente de los judíos, de los que escuchaban, se centraba en esa figura del siervo, que ante la necesidad de agua, brama, ansía. Y él comparaba el alma del creyente como ese siervo que desea el agua de manera sedienta. Porque, hermanos, una cosa es desear el agua y otra cosa es desearla de manera sedienta. El agua podemos disfrutarla, pero cuando tienes sed, cuando estás necesitado, cuando te estás muriendo de sed, hermano, el agua es imprescindible para tu vida. Y el alma y el agua, hermanos, es así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista usa como el siervo, como una figura del creyente, pero usa el agua como la figura de Dios. El siervo brama por las aguas, necesita tomar el agua, necesita esa agua para poder vivir. Pero el salmista enfoca su mirada hacia Dios. Dios es el agua que te puede satisfacer tu alma. Es la verdadera agua que puede satisfacer de manera completa y total tu sed de Él. Así que en la mañana consideramos parte de este salmo, hicimos un pequeño contexto y a través de lo que nosotros pudimos considerar este salmo, consideramos 4 puntos. Y en la mañana consideramos el primer punto. Y en el versículo 1 al versículo 2 tenemos el alma necesita satisfacerse de Dios. Y cuando hablamos de alma, hermano, no estamos hablando de algo inmaterial. Sí, el alma es inmaterial, pero tiene que ver también con el cuerpo. Es decir, el creyente necesita satisfacerse de Dios. Luego, el segundo punto, un alma necesita hacer cuentas con Dios, estar ante su presencia. En el versículo 2 hay una pregunta y este salmo está lleno de 4 preguntas muy importantes. Pudiéramos sacar un sermón con solo las preguntas que hace este salmo. Sin embargo, en la pregunta que él hace en el versículo 2, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es una necesidad de presentarse delante de Dios. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida, hermanos? Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, esa es la primera parte, es la parte más importante. Pero necesitamos también la comunión de los hermanos. Necesitamos presentarnos delante de Dios. Necesitamos estar constantemente rindiéndole cuentas. ¿Sabe? Cuando oramos no solo debemos pedir sabiduría a Dios, sino rendir cuentas de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo, cómo vivimos, qué hacemos, qué vamos a hacer. Presentarse delante de Dios es presentarse delante del Rey y exponer tu situación, exponer tu necesidad. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Los que estudian las escrituras
basado en esta pregunta, sugieren que este salmo se escribió en el exilio. Y el que escribió este salmo está en el exilio diciendo, ¿cuándo me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pensando en el templo, pensando en ese lugar donde se adoraba a Dios en el pueblo de Israel. Entonces, el alma necesita ser satisfecha de Dios. El alma necesita hacer cuentas de Dios, presentarse ante Él. El punto número 3, el alma se abate, se turba. Cuando leemos este salmo, el salmista está abatido, pero no porque ha pecado, está abatido porque necesita a Dios. Está abatido porque su necesidad de Dios lo lleva a abatirse, a turbarse. No hay ningún indicio aquí de que nos diga, los enemigos aprovechan esa situación para burlarse de él. Pero no, él no está abatido por el enemigo, él está abatido porque necesita a Dios. Y cuando consideramos esto en nuestras vidas, hermano, ninguno de nosotros ha estado en esta condición más que el Señor Jesucristo. Pero hermano, qué bonito sería que fuéramos dependientes el 100% de Dios. Porque entonces el Señor satisfaría nuestra sed de Él. Punto número 4, que consideramos un alma sometida y reconfirmada en Dios. El alma necesita ser sometida y necesita ser confirmada en el Señor. En el versículo 5 de este mismo salmo dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. No es una suposición, es una seguridad. No está diciendo, ay, espera a ver qué hace Dios. No, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es decir, no importa que esté en esa condición, yo seguiré siendo fiel a Dios. Cuando Daniel estaba en el foso de los leones, ahí están los leones allí. Daniel no sabía que el Señor iba a cerrar la boca de los leones para que no se lo comieran. Él no lo sabía, hermano, lo sabía. Él no se metió a esa cueva para, es que el Señor va a tapar la boca de los leones. No. Pero el Señor tapó la boca de los leones para que no se lo comieran. Pero Daniel nunca dijo, me van a meter al foso de los leones porque creo en el Señor, porque estoy aquí por Él, entonces lo acepto y se fue. Los 3 muchachos en el horno de fuego no sabían que iban a salir vivos de allá. Pero ahí estaba, alguien semejante al Hijo de Dios, Cristo preencarnado ahí con ellos, antes de su encarnación. Eso es lo que significa, espera en Dios para que aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Sí es cierto, hermano, puede ser que muramos allá. Pero hermano, para el cristiano, vivir es para Cristo y morir es ¿qué? Ganancia. No nos queda de otra. Así que consideramos en el punto número 1, del 1 al 2, que el alma necesita satisfacerse de Dios. Como el siervo es una figura. El siervo es el creyente con C de, no es el siervo que sirve como un esclavo, es un animal. ¿Sí? Es el que necesita de Dios y Dios es el que puede satisfacerlo. Es el agua de vida, es el agua de vida eterna. Y vimos que Dios siempre ha estado allí, que Él siempre ha ofrecido el agua de vida. En Isaías 55:1 vamos a ir a este pasaje de la Biblia para poder entender que el Señor siempre ha estado allí. Él nunca se ha movido de allí. Su invitación ha sido siempre presente. Dice el versículo 1 de Isaías capítulo 55, a todos los sedientos, 2 puntos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. A todos los sedientos, venid a las aguas. Ahí está la invitación del Señor. Esta invitación también se repite en Apocalipsis 21:6. Y cuando vamos a los evangelios, en el evangelio de Juan, en el capítulo 4, Él le ofrece a la mujer samaritana el agua de vida. Mujer, si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él, ¿y Él qué? Y Él te daría agua de vida eterna. Consideramos que el Señor siempre ha estado allí, su invitación está presente hasta el día de hoy,
También consideramos, hermano, entre los subpuntos, que el hombre, en vez de acercarse a Dios, ¿qué es lo que hace? Se aleja de él. Que en vez de venir y tomar el agua fresca, el agua limpia, las corrientes de agua, prefiere perderse en el lodo cenagoso. Prefiere perderse en ese mar turbio del pecado. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hicimos eso? Y hermanos, si estamos aquí, la verdad es por gracia de Dios. Es por gracia de Dios. ¿Cuántos de nosotros rechazamos la invitación? Escuchamos de Dios, escuchamos el evangelio. Muchas veces lo rechazamos, hermano, pero Dios fue insistente con su palabra y nos atrajo y nos salvó. Así que en sí el hombre se aleja de las aguas, el hombre rechaza el agua de vida. Y por esa razón el Señor también, Dios en su infinita misericordia y soberanía nos proveyó a Cristo para acercarnos al agua. Mire, Dios no solo está ofreciendo el agua, Dios se acerca para darte al agua a través de Jesucristo. ¿Te das cuenta de esto, hermano? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Dios no solo hizo la invitación, Dios se acercó a través de Cristo para darte el agua. Hermanos, más sacrificio no podía hacer el Señor, más esfuerzo no podía hacer más el Señor, dando por nosotros los pecadores a su Hijo unigénito, a su Hijo precioso, al Hijo en el que Él tiene complacencia. ¿Se da cuenta de eso, hermano? Así que en estos puntos consideramos que el hombre rechaza el agua de vida, pero el Señor pone el agua de vida al alcance de todos, porque ahora esa agua de vida está para todos, está para todo aquel que en Él viene y cree. Pero también, hermanos, consideramos que el agua de vida, que muchas veces el agua de vida para el creyente le resulta de poca confianza. Es decir, en vez de que nosotros disfrutemos del agua de vida, en vez de que nosotros vengamos al Señor, disfrutamos del agua de vida a medias. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes preferimos las cosas del mundo? Y estamos con un pie aquí y otro pie allá, cosa que no debería ser. O amamos al mundo o amamos a Dios. No podemos querer las dos cosas. ¿Qué hacemos entonces con el agua que el Señor nos da? Lo rebajamos. No vivimos conforme a esa agua. Eso es lo que nosotros deberíamos considerar también. Muchas veces, como dice Romanos 6:12, permitimos que el pecado reine en nosotros, o sea, que el pecado haga lo que quiera con nosotros. Cuando la Biblia dice que no reine en vosotros el pecado, de manera que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, no dejes que el pecado te controle, el pecado te sujete. ¿Cuántas veces en vez de buscar santidad, hermanos, permitimos que el pecado haga estragos en nuestras vidas? Ese es cuando el agua está allí, el agua es lo mejor que puedes tener, pero prefieres tomártelo de a gotita a gotita. Cuando lo necesitas, ahí vas allá. Cuando no, el incrédulo lo rechaza. Nosotros los creyentes rebajamos la calidad del agua. Rebajamos a Cristo en nuestras vidas. A veces no somos de aquí ni de allá. Hermanos, si tú murieras hoy, ¿a dónde crees que iría tu alma? Pues no sé. Yo creo que todavía hay hermanos que pueden decir: yo no sé, todavía no sé. Estoy tratando de ver si logro el cielo. Cuando la Biblia dice que todo aquel que ha entregado su corazón al Señor y su vida a Cristo tiene seguridad de salvación. Pero hermanos, nosotros vacilamos muchas veces y ese vacile nos lleva a muchas consecuencias negativas. Qué triste es cuando creemos que lo material realmente satisface el alma. En Lucas 2:20 hay una historia de un hombre que cosechó mucho, construyó unos graneros y lo llenó de todo lo que había cosechado. Al final estaban tan llenos esos graneros que dijo: voy a destruir todos esos graneros y hacer otros. Y al final le dijo a su alma: ahora, alma, gózate, tienes bienes para muchos días. ¿Se acuerda que luego dice:
Necio, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? Y lo que has juntado, ¿de quién será? Hermanos, ¿cuántas veces pensamos que lo material es mucho más importante que lo espiritual? Que el amontonar riquezas es mucho mejor que hacer tesoros en el cielo. Hermanos, esto debería mover nuestra conciencia y sacudirnos y decir, sí, Señor. Hoy en la mañana escuchaba el testimonio de un hermano que decía, pues sí, voy a sacrificar 2 días por la excursión. No voy a ganar, pero el Señor ha puesto en mi corazón que yo vaya, que hagamos la obra de evangelismo. Vamos a hacerlo, eso es lo mejor. Tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, donde tienes tu tesoro seguro. ¿Cuántas veces, hermano, sabiendo que solo Él puede satisfacer nuestra sed de manera continua, constante y eterna, hermanos, preferimos hacer las cosas como queremos, como pensamos que es mejor? Hermanos, el hijo de Coré, ¿qué es lo que hizo? El hijo de Coré fue y bramó por las aguas, ansió el agua. Jesucristo, estando aquí en esta tierra, en plena comunión con el Padre, también hizo lo mismo. Jesucristo vivía en plena dependencia del Señor. Era un hombre de oración constante en el Señor, porque necesitaba de esa agua. Necesitaba de esa agua. Y es por eso, porque tenía esa agua Jesucristo, Él puede, en el Evangelio de Juan capítulo 4, vamos al Evangelio de Juan capítulo 4. Y hermanos, es que ¿cómo puedes dar lo que no tienes? ¿Cómo puedes ofrecer lo que no tienes? Esto es importante considerar, hermanos, que si tenemos el agua de vida, debemos ofrecerlo. Debemos anunciarlo. Debemos decir que Cristo es el agua de vida, que Cristo es el que ha satisfecho nuestra sed de manera completa y total. Miren lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 4. Y el versículo 10 es Jesucristo hablando con la mujer samaritana. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, ahí está Jesucristo, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, Jesucristo pudo ofrecer agua de vida porque la tenía, porque su comunión con su Padre era total, completa. ¿Sabes? Cuando Él expresa que las cuevas tienen guaridas, las aves de los cielos tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde repostar su cabeza, hermano. El Señor Jesucristo no, en esta tierra no buscaba comodidad, buscaba hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Predicar el Evangelio. Y aquí estaba haciendo lo que tenía que hacer con esta mujer. Hasta se le olvidó de comer, porque sus discípulos llegan, ¿será que le dieron de comer? Y no, el Señor hizo lo que tenía que hacer. Así que, hermanos, debemos considerar que el alma del creyente necesita satisfacerse del Señor. Solo en Él podemos tener una satisfacción completa. Hermanos, cuando leemos las Escrituras también podemos ver que el Señor no solo provee el agua espiritual, el Señor proveyó agua física también para su pueblo Israel. En el desierto el Señor fue capaz de sacar de una roca agua. Siglos después esa roca es una figura del Señor Jesucristo, de donde brotan las aguas de agua viva. La peña de Oreb, Cristo mismo, una figura de lo que Dios hizo en el desierto y de lo que Cristo puede hacer el día de hoy. En Primera de Reyes, hermanos, tenemos un ejemplo también. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19. Por allá vimos al siervo, al creyente que desea el alma, que desea el agua. Y ahora vamos a ver un ejemplo. En Primera de Reyes, capítulo 19, yo sé que conoce esta historia, pero mire lo que pasa con Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida,
pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. He aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Versículo 7. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué agua le trajeron a Moisés? A Elías. Hermanos, sí. Dios es capaz de proveer esa agua. Después de esa comida y de beber esa agua, 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Hermanos, Dios no solo puede satisfacer nuestras necesidades físicas, materiales, sino aún las espirituales. Esa agua, esa comida fortaleció al profeta Elías para que caminara 40 días, llegara hasta el monte de Horeb. Llegando al monte de Horeb, Dios lo confrontó. Pero cuando termina esa confrontación, hermano, a Elías le dan otra misión para hacer. Cuando Elías pensó que todo había acabado, que todo se había destruido, que Jezabel había ganado, hermanos, Dios lo tomó, lo llevó y le dio otra misión. Hermanos, Dios es capaz de satisfacer no solo nuestras necesidades materiales, físicas, sino aún las espirituales. Qué precioso es que tenemos un Dios que puede no solo satisfacer lo material, sino lo espiritual. Ahora vamos al segundo punto, hermanos. Hemos visto que el alma necesita, el segundo punto es, el alma necesita hacer cuentas con Dios, presentarse ante Él, rendirse a Él. Mire, vamos otra vez al Salmo 42. Y estos que siguen no son tan largos como el primero. El primero es muy, es un salmo muy, que tiene mucha enseñanza, muy precioso, porque nos ilustra a Jesucristo como el agua de vida. En el punto número 2, el alma necesita hacer cuentas con Dios, presentarse a Él. El versículo 2, el salmista se pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El cuándo, hermanos, considerando que estaban en el exilio, sería después de los 70 años. Pero el me presentaré requiere de cumplir los requisitos requeridos para estar ante la presencia de Dios. Hermanos, el Señor lo ha dado. ¿Cuándo vendré y me presentaré? ¿Sabe? Presentarse delante de Dios necesita requisitos. Mire, en el Salmo 43, en el versículo 3, encontramos una respuesta. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte, o sea, la morada de Dios, a tus moradas. Entraré al lugar, al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Oh Dios, Dios mío. Hermanos, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Y cuando yo pienso en luz y verdad, hermanos, me viene a la mente ¿quién? ¿Quién le viene a la mente? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el ¿qué? La luz de él. Yo soy el camino y la verdad y la... Hermanos, no hay mucho que explicar sobre este punto. Para estar delante del Padre necesitas a Jesucristo. Para estar delante de Dios necesitas tenerlo a Él en tu corazón. Para poder estar delante de un Dios santo necesitas que Cristo te haya cubierto con su sangre. Para estar delante de Dios y para que Dios pueda escucharte, hermano, necesitas orar en el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese texto se me quedó clavado en la mente. Pero hermanos, es verdad. No podemos presentarnos delante de Dios como querramos. Tenemos que presentarnos delante de Dios como Dios ha ordenado que debemos de estar delante de Él. Delante del Señor no habrá pecado. ¿Sabía eso? Porque el Dios es 3 veces santo.
Es 3 veces santo. Así que, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Si estaban en el exilio, pasarían 70 años. El profeta Daniel, escudriñando las escrituras, se dio cuenta que estaban por cumplirse los 70 años. Y cumplidos los 70 años, regresaron a Jerusalén, construyeron un pequeño templo, mucho más pequeño que aquel templo de Salomón, hermoso. Pero hermanos, el salmista dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermanos, no solo necesitamos a Dios que satisfaga nuestra sed, que esté en nuestro corazón, en nuestra vida. Necesitamos presentarnos delante de Él. Necesitamos estar delante de Él. Necesitamos estar delante de su presencia. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. El creyente verdadero en Dios sabe que por sí mismo no puede hacerlo. Necesita luz y verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, vamos otra vez rápido a Juan. Tenemos las palabras de Jesucristo también. Y mire, San Juan capítulo 6, versículo 35. Dice el Señor, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso lo dijo el Señor también en el capítulo 4. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Se lo está diciendo a los discípulos que en ese tiempo lo estaban siguiendo, muchos discípulos. Todo lo que el Padre me da, dice, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Tú quieres ir al Padre? Dios te tiene que llevar por medio de Jesucristo y entra hasta Él. Jesús es la puerta. Jesús es la puerta, hermanos. No puedes irte por otro lado. Es la única puerta. Todo lo que el Padre me da, todo lo que Dios me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Es Dios el Padre y el Hijo trabajando en conjunto, en acción, para un mismo fin, un mismo propósito. ¿Se da cuenta, hermanos? Nosotros venimos a Cristo porque el Padre nos envió a Él a través de su palabra, a través del Evangelio. Y cuando venimos a Cristo, Cristo nunca nos dijo, no te quiero. Al contrario, nos acogió, nos abrazó, nos transformó, nos restauró, nos salvó. Y ahora vamos camino al cielo. Amén. No hay cosa más maravillosa que esto, hermano. Sí. Cuando eras un borracho, hoy eres un hombre que habla del Señor. Cuando eras otro tipo de persona mujeriego, hoy eres un hombre fiel a tu familia, a tus hijos. Eso, hermano, solo el Señor lo puede hacer. ¿Cuánta gente alcohólica por sus propios esfuerzos busca dejar el alcohol, hermanos? Y cuando pasa el tiempo, por un tiempo lo deja y luego vuelve a caer y cae de la peor manera posible. Pero cuando el Señor te saca de ese lugar y de esa adicción, hermanos, si de verdad has puesto tu fe en el Señor, Él te sostiene, te mantiene para que no vuelvas a caer en eso. Qué hermoso es el Señor. Su deseo del salmista y de estar delante de Dios es tal que a falta de ello se entristece. Mire el versículo 3, volvamos otra vez. Desea tanto estar delante del Señor que le causa tristeza. Bueno, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa es su pregunta, una pregunta lastimera, una pregunta que en el fondo él tiene esa, dice, versículo 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? O sea, para el salmista, la ausencia de Dios, entre comillas digo, porque Dios no estaba ausente, Dios estaba allí, pero Dios permitió que el salmista pasara por esa etapa de transición, como lo fue con Job. El Señor nunca abandonó a Job, Él estaba allí, pero Dios permitió que Job tuviera que pasar un tiempo, tuviera que escuchar a sus amigos y de último confrontar a Job. ¿Ha leído Job? Qué hermoso es que en los últimos capítulos el Señor confronta a Job y lo hace, lo saca de sus casillas y Job al final tiene que decir, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Es tal su deseo de Dios que le causa tristeza, sufrimiento. Por eso le digo, nunca hemos estado en eso.
Cuando hemos sufrido porque no hemos leído la Biblia, cuando hemos llorado porque no hemos orado, cuando nos hemos entristecido y sentido que tenemos tanta preocupación que nos agobie porque no hemos hecho lo que el Señor nos ha dicho, hermano. ¿Cuándo? Dígame cuándo usted se ha sentido de esta manera. Al contrario, el diablo nos miente, nos engaña. Todo está bien, no te preocupes. Mañana lo haces, pasado. Ahorita estás bien, no estás enfermo, ¿para qué oras? Dios te está bendiciendo grandemente. Hermanos, ¿cuándo nosotros hemos tenido esa necesidad de que al no tener a Dios o al sentir que Dios no está con nosotros, nos entristezcamos? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. O sea, había un llanto, un sentimiento de dolor constante en él. Era tan notorio que sus enemigos le dicen, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Era tan notorio el sentir de este creyente, del alma turbada en Dios, que los enemigos le dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Hermanos, nunca nos hemos sentido de esa manera, ¿o sí? Pero ojalá pudiéramos hacerlo, ojalá el Señor permitiera que pasáramos por ello, porque entonces sentiríamos, hermanos, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando hablo de presencia, no estoy hablando de misticismo, porque hay gente que piensa, oh, Dios tienes que tocar, yo tengo que sentir el poder de Dios en mi vida. No, ese poder se manifiesta a través de su palabra, a través de la fe, a través de lo que hacemos, de lo que creemos. Ahí está el poder de Dios. No es un misticismo, no es que el Señor me tiene que tocar para que yo me sienta. No, hermanos, no esperes eso. Eso nunca va a suceder. Confía en su palabra, eso es lo mejor que puedes hacer. Tener el Espíritu Santo que está en tu corazón, que da testimonio de que eres salvo, de que estás en Cristo, de que tienes seguridad. Porque el Espíritu Santo es el consolador que Jesucristo envió para que nos recordara sus palabras. No tenemos mejor amigo que el Espíritu Santo y está en nosotros. Y a veces, ¿cuántas veces lo ignoramos, hermano? Vivimos como si no tuviéramos el Espíritu Santo. Vivimos en tristeza, agobiados, como si el Espíritu Santo no pudiera consolarnos. Su deseo de estar en Dios y delante de Dios es tal que se entristece por ellos. Y aún sus enemigos, es tan visible que aún sus enemigos se burlan de él y le dicen, ¿dónde está tu Dios? Y no es que Dios esté ausente en la vida de este creyente, aunque Dios se ausenta cuando hay pecado en nuestras vidas. Isaías 59, 1 y 2 dice que nuestras iniquidades hicieron separación entre nosotros y Él, entre su pueblo y Él. El pecado rompe esa relación, esa comunión con el Señor. Pero en este caso el salmista está clamando porque necesita a Dios. Y Dios está obrando conforme a sus propósitos, aunque en este momento parece que Dios está quieto. Hermanos, y Dios en algún momento se pone quieto. Dios no es como a veces tenemos una figura muy como nuestros hijos, que cuando están chiquititos, ¡ay, ahí se cayó el niño! Ahí vas corriendo a buscarlo, levantarlo y recogerlo. Es una acción normal en nosotros, es algo que todo papá y toda mamá lo hace y lo debe de hacer porque el bebé está ahí lastimado. Pero hermanos, el Señor a veces permite que pasemos por esto, permite que aguantemos hasta donde podemos aguantar. Cuando Él habla de la tentación, dice que Él no nos ha dado una tentación que no podamos soportar, sino que Él sabe hasta dónde y entonces Él va a actuar. Así que no debemos desesperarnos. No debemos desesperarnos, no debemos caer en esta turbación, en este tipo de situación donde quién sabe qué va a pasar, no sé qué va a pasar. Al contrario, a la pregunta ¿dónde está tu Dios?, el salmista pudo haber contestado con el Salmo 115. Vamos al Salmo 115. La respuesta del salmista pudo haber sido esta, hermanos. Salmo 115, versículo 2. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Mire el versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Dónde está ahora tu Dios? Mi Dios está en los cielos y todo lo que hace, todo lo que quiso, lo ha hecho. Y si Él me permite estar en esta situación, glorificado sea su nombre. ¿Qué es lo que dijo Job? Y otra vez volvemos a la figura de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Luego cuando la mujer le dice, maldice a Dios y muérete,
Él le dice, mujer, solo recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos. ¿Dónde está tu Dios, hermano? Ahora si alguien te preguntara, hermana, tú que estás ahora sufriendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué le contestarías? Hermanos, mi Dios está en los cielos. Mi Dios sabe por qué lo hace. Mi Dios sabe por qué permite esto. Mi Dios sabe por qué estoy aquí en sufrimiento. Si nosotros le preguntaran a su hermana Rosario, ella nos daría una respuesta parecida a esta. Porque esa es la respuesta que debemos dar. Mi Dios está aquí. Estás sufriendo, mira cómo estás. Mi Dios está aquí. ¿Sabe? Lázaro ahí estaba. Todo, era un hombre pobre y hasta los perros venían y le lamían las heridas que él tenía. Pero hermano, Dios le permitió eso a él. Pero cuando él muere, ¿qué pasa? Vienen ángeles y se lo llevan al cielo. El alma sufre, se abate, se turba. Ese es el punto número 3. Ante la ausencia de Dios, ante la ausencia de la comunión, de comunión con el Señor, el versículo 4 y 5, el salmista derrama su alma dentro de él y esto lo lleva a autoexaminarse a sí mismo y recordar quizá lo que había dejado de hacer. Volvamos al Salmo 42. Ese es el tercer punto. Ya vamos ya de salida, hermanos. Mire, esto es algo precioso, como toda la palabra del Señor. El alma se abate, se turba. Otra pregunta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mire, ante la ausencia de Dios, entre comillas, porque ya vimos que Dios actúa con propósitos y que su retraso no es porque se quedó distraído por allá, se le olvidó algo. No, su retraso es con un propósito. En el caso de Job fue con un propósito para que lo conociera todavía más. Y en cada uno de nosotros Dios actúa de una manera diferente para que nosotros lo conozcamos todavía más y dependamos todavía mucho más de Él. Para que le deseemos, dice un salmo, para que le deseemos. Sabes, no hay manera, tú dices, amo a mi esposa y todo, pero cuando ella está lejos de ti, es cuando necesitas, cuando la extrañas, es cuando necesitas que esté contigo, es cuando tú realmente sientes que la amas o no la amas. Si ella está lejos de ti y ni siquiera te preocupa, entonces ni siquiera la quieres, quizás ya está solo por pura costumbre ya. Pero cuando ella está lejos de ti, digo, ese es un ejemplo, ¿no? Entonces cuando tú deseas que esté conmigo, deseo que estés aquí platicando conmigo, estoy comiendo solo, necesito a alguien mis hijos me acompañan, pero necesito a mi esposa aquí cerquita. Entonces, hermano, es un ejemplo de cómo Dios muchas veces desea que lo querramos, que lo deseemos, que lo ansiemos, que lo anhelemos, El alma sufre, se abate, se turba. Pero hermanos, lo más maravilloso de este hombre que escribe este salmo y que comparte su testimonio es que él no se queda solo en su lamento. Muchos nos quedaríamos allí solo en la pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Muchos nos quedaríamos allí con el, ¿y ahora qué sigue? Mire, el salmista tiene su respuesta. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y esa palabra salvación significa Yeshua en el hebreo. Salvación mía y Dios mío. Espera en Dios, espera en Cristo. ¿Qué dijo Cristo en Juan 16:33? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Yo qué? Yo he vencido al mundo. En el mundo seréis como ovejitas y en medio de lobos rapaces. Pero ustedes son mi manada. Ustedes están en mis manos. Yo los cuido, los protejo. Y aun si el lobo los comiera, no se preocupen, ustedes tienen un lugar seguro en el cielo. Hermano, esto es precioso. El alma sufre, se abate, se turba, pero tiene en Cristo su fortaleza, su poder. Tiene en Cristo su roca, su refugio. Versículo 4 del Salmo 43 dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Encuentra la diferencia entre la pregunta y la respuesta?
En la pregunta hay un sentimiento de tristeza, de dolor, de turbación, pero en la respuesta hay alegría, hay gozo, hay alabanza. Te alabaré con arpa, te alabaré con instrumentos de música, con guitarra. Hermanos, tú te das cuenta. Tu alma se turba, se entristece, pero en Dios tienes gozo, tienes alegría. No estás solo. De verdad no estamos solos, hermanos. Si pudiéramos mirar a Dios a nuestro lado, Él está allí. Si pudiéramos mirar a Dios en cada sufrimiento, Dios está allí. Si pudiéramos ver a Dios en cada necesidad, Él está allí. Y aún en el lecho de nuestra muerte, Dios está allí, hermanos. En el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, hermanos. Tu alma se puede turbar, pero tienes en Dios el refugio eterno, la roca eterna. No es en vano que en el versículo 8, en el versículo 9, diré a Dios, del capítulo del 42, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y otra vez la respuesta, otra vez la pregunta. Pero hermano, ahora sí podemos responder. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Y está también en la tierra, porque dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Dios está en todas partes, Dios es omnipresente. Así que no debemos temer, no debemos turbarnos. Nuestra alma puede sufrir, se puede abatir, pero tiene en Dios la seguridad eterna, la seguridad de salvación, la roca eterna. Punto número 4. El alma necesita ser afirmada en Dios. Y es lo que dice la segunda parte del versículo 5. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí es el salmista que le está hablando a su alma. ¿Por qué te turbas? Espera en Dios. Mira, hermano, hay momentos en nuestras vidas donde debemos hablarle a nuestra alma y decirle, ¿por qué estoy turbado? Son esos momentos cuando viene a tu mente esas preguntas. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué cada vez que quiero hacer esto me va mal? ¿Por qué cada vez que... Es cuando uno se tiene que parar y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué cuando quiero hacer esto me sale mal? ¿Por qué cuando intento hacer esto no estoy satisfecho? Hermano, es cuando uno se tiene que parar y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muéstrame qué es lo que quieres que yo haga. Y a veces el Señor, hermano, quiere que hagamos lo que Él quiere hacer en nosotros. A veces, hermanos, miren, necesitamos dedicarle tiempo a Dios. A veces tienes trabajo y te va bien, pero no vives satisfecho, no eres feliz, en otras palabras. Y a veces Dios te tiene que incomodar. Y a veces cuando tú te tomas ese tiempo y empiezas a meditar en la palabra del Señor, entonces encuentras, como el Salmo 1, todo el día es mi meditación. Encuentras un gozo, una alegría, y entonces dices, sí, el trabajo es importante, pero la palabra de Dios es mucho más. Lo físico, lo material es importante, pero lo espiritual es todavía más porque llena mi alma, me fortalece, me hace feliz. No hay mejor manera, hermano, que cuando vamos a desempeñar nuestras funciones, nuestros trabajos, nuestras actividades, cuando el Señor está con nosotros, cuando nos hemos nutrido de Él. Entonces somos de bendición en nuestro trabajo. Entonces hacemos el trabajo con mucho gusto. Y el Señor bendice, y el Señor da testimonio, y la gente se interesa en ti, y te ve que eres diferente, y hermanos, hasta puedes testificar allí porque Dios está contigo. A veces no tiene que hacer estas paradas. Como compartía el hermano en la mañana, o sea, me puse a pensar y dije, voy a perder 2 días y no voy a vender, pero lo que voy a hacer es mucho mejor y voy a tener más ganancia en lo que voy a dejar de hacer. Hermanos, eso es lo que Dios quiere a veces en nuestras vidas. Pero hermanos, para hacer eso necesitamos nutrirnos de la palabra. ¿Cómo le vas a decir a tu alma, espera en Dios, si no tienes a Dios en tu corazón, en tu vida? ¿Cómo puedes darle palabras de sabiduría, de consuelo a tu alma si no tienes esas palabras de consuelo a través de ti por medio de la palabra? ¿Cómo puedes dar lo que no tienes, hermano?
Entonces necesitamos nutrirnos de la palabra, necesitamos nutrirnos de esa agua para poder decirle a nuestra alma, espera en Dios. Y la afirmación del salmista no es a ver qué pasa, sino espera en Dios porque sé que va a pasar algo, porque sé que va a ser algo que va a ser en beneficio del Señor, porque aún he de alabarle, no importa cuál sea mi situación, aún he de alabar. Esto es muy hermoso, porque el salmista deja todo su pesar, ahora dice, no importa que yo esté en esta condición, yo lo he de alabar. Él es mi salvación, Él es mi Dios. O sea, alma, tú no gobiernas mi vida la gobierna Dios. Eso es lo que le está diciendo a él. Eso es lo que queremos, es lo que nos da a entender. El alma necesita ser afirmada en Dios. Decirle, alma, ya cálmate ya. La palabra de Dios dice esto y así nos quedamos, ya. No insistas más. Porque hermanos, si no nos quedamos todo el tiempo sufriendo, nuestra alma cruzan cabezas, cosas diferentes, hasta, no sé, hermanos, hasta tu cabeza va a estallar con tantas cosas que tienes a veces en la cabeza, cuando simplemente necesitas decir a tu alma, espera en Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista le habla a su alma, a un alma batida. Y el salmista expresa con estas palabras, el versículo 6, lo que tiene adentro de él. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. O sea, ¿qué hace el salmista? Derramo mi alma delante de ti. O sea, le digo al Señor todo lo que está sucediendo en mí. ¿Por qué? Porque en el versículo 9, el salmista sabe que de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. ¿Qué decía en el versículo 3? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Pero en el versículo 8 dice, de día mandará Jehová su misericordia. ¿Ve cómo cambia? ¿Ve cómo está el paralelismo, el contraste? ¿Ves cómo en el 3 el alma está allí y sufre y no pasa una y viene otra, pasa una y viene otra? Aún en el versículo 7 dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. O sea, salgo de este problema y cae otro. O sea, no termina, mi situación no termina. Pero cuando tú vas al versículo 8 dice, de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. O sea, ¿qué prefieres? ¿El abatimiento o la alegría del Señor? Permanecer como estás o tener de Dios la fortaleza y la fuerza que deberíamos de tener. El salmista, con todo y su abatimiento, él no se queda ahí, él no se queda solo con su tristeza y su dolor. El salmista se aferra a Dios, se afirma en Dios, se afirma en su palabra, se afirma en su poder, se afirma en sus promesas. ¿Sabe, hermano? El Señor nos ha dado tantas promesas. Pero, ¿sabe de cuántas promesas nos acordamos a veces? De ninguna. Y cuando estamos en esa situación, hermanos, ni siquiera a veces viene a la mente una de las promesas del Señor. Y necesitamos tener a la mano, hermano, las promesas del Señor. Necesitamos decírsela a nuestra alma. El salmista decide exponer delante del Señor todo lo que hay delante del derramo mi alma dentro de mí. Pero el salmista decide hacer algo más. Dejar el pasado y mirar al frente. Dejar lo que quedó atrás y extenderse a lo presente. En el versículo 6 dice, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Hermanos, el Jordán es un río que divide a Israel de otro pueblo. Pero cuando Israel iba a conquistar la tierra prometida, el Señor hizo un milagro en el Jordán. Los sacerdotes, Dios le dijo, pasen los sacerdotes, cuando ellos toquen el agua, el río se va a parar. Y ustedes van a pasar en seco el río. Hermanos, este es uno de los grandes milagros de Dios al pueblo de Israel. Lo hizo con el Mar Rojo, pero los que pasaron el Mar Rojo murieron en el desierto.
Pero ahora la nueva generación, los que conquistarían la tierra, cruzarían el Jordán también en seco. Me acordaré de ti, de lo poderoso que eres Dios, de lo maravilloso que eres Dios, de lo milagroso que eres Dios. ¿Sabe? Decides dejar el pasado, la tristeza, el dolor, y ahora se extiende hacia lo que está adelante. Me acordaré de que tú fuiste capaz de salvarme, de que tú fuiste capaz de sacarme del lodo cenagoso y ponerme en un lugar alto. Me acordaré de que tú me diste lo que cuando yo no tenía, tú me lo diste. Me acordaré, hermanos, es cuando ese momento uno tiene que recordar lo maravilloso que ha sido Dios en nuestras vidas y lo maravilloso que aún puede ser todavía más. Es cuando dejamos el pasado y nos extendemos hacia lo que está enfrente. Como dijo el apóstol Pablo, ciertamente dejo todo lo que queda atrás. Conocimiento, sabiduría, fui una persona muy importante en el fariseísmo y la gente me respetaba y ahora quiero extenderme hacia el conocimiento del Señor, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso, hermano, es lo que hay que hacer. ¿Está tu alma abatida? Acuérdate que Dios no solo es Dios que actúa en el pasado, en tu vida, es Dios que actúa en el presente y es Dios que va a actuar en el futuro. Acuérdate que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que puede hacer cosas milagrosas en nuestra vida. Entonces, el salmista decide hacer algo más, mirar al frente. Ante el abatimiento que tenemos que hacer, necesitamos mirar al frente y necesitamos afirmar nuestra fe en Dios. Y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Los hermonitas, hermanos, no sabemos quiénes eran, pero el monte de Mizar es un monte muy alto. Y cuando consideras esto que el salmista dice, el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde qué? Y luego dice, mi socorro viene de, ¿qué hizo qué? Hermanos, no hay cosa más preciosa que acordarte del primer día cuando tú veniste a los pies de Cristo, de cómo Cristo te transformó, de cómo Cristo cambió tu vida, de cómo Cristo se hizo dueño de ti, como tú le entregaste tu vida a Él. No hay nada más precioso. Me acordaré de esas montañas. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro viene de Jehová. El Salmo 24:1, cuando miro los cielos, obra de tus manos, digo que es el hombre para que te acuerdes de él. Hermano, el salmista está expresando lo maravilloso, grandioso que es Dios. ¿Te das cuenta? El salmista ya no está fincado en su tristeza, en su turbación, está ahora contemplando lo maravilloso que es Dios. ¿Ve cómo esto cambia nuestra perspectiva, hermano? ¿Ve cómo la palabra del Señor cambia nuestra perspectiva? ¿Ve cómo no debemos quedarnos en esa tristeza, en esa turbación, en ese dolor? Nuestra alma debe ser enseñada, nuestra alma debe ser confirmada y debe ser asegurada. Ante esto, el salmista decide dejar el lamento, la tristeza, las burlas del enemigo y afianzarse en el conocimiento de su Dios. En el versículo 2, el salmista habla de un Dios vivo, dador de la vida. En el versículo 5, el salmista habla de un Dios capaz de salvar. Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En el versículo 7 habla de un Dios que controla todo. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. O sea, aún en esas circunstancias adversas, es Dios quien lo permite. Un Dios que tiene el control de todo. Un Dios que tiene el control de todo. Él prefiere pensar en un Dios capaz de salvar, en un Dios que controla todo, en un Dios de misericordia. Versículo 8, de día mandará Jehová su misericordia. En un Dios de consuelo, de paz, al Dios de su vida. Versículo 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Roca mía. ¿Sí? Roca mía. Él decide pensar en los atributos de Dios, que centrarse en sus tristezas, en su dolor. Pero mira, en el Salmo 43 también exclama, él decide creer en un Dios, pensar en un Dios justo y defensor. Mire, sus enemigos se burlaron de él y le decían, ¿dónde está tu Dios? Pero el versículo 1 del 43 dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado?
¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? O sea, una pregunta que tiene una respuesta. No necesito estar así, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. Prefiere pensar en eso, hermano. Estás abatido, estás triste. Piensa en lo que Dios ha hecho en tu vida, en el pasado, y piensa en lo que Él está haciendo hoy y lo que puede hacer en el futuro. Estás turbado, triste. Afirma tu alma conociendo y creyendo en los atributos de un Dios que lo puede todo, que lo tiene todo, que tiene todo bajo el control. Aún sus enemigos, ¿qué hace? Lo pone en las manos del Señor. Defiéndeme de ellos, Señor. Defiéndeme de ellos. Ellos lo burlan y lo atacan. El salmista dice, defiéndeme de ellos. Sé tú mi juez. Juzga entre tú y yo. Entre yo y ellos. Y en el 3 y 4 decide pensar en un Dios justo y defensor. En un Dios que tiene, en el Dios de su fortaleza, versículo 4. En el Dios de alegría, en un Dios de alegría y gozo. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. De turbado, de triste, ahora tiene alegría y gozo. Ese Dios de alegría. Ese Dios de alegría, hermanos. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que tenemos, es el Dios que adoramos. Vamos a concluir. Y mire, vamos a hacer cuatro afirmaciones que aprendemos de este salmo. Si lo quiere, ojalá lo pueda tener en su mente. Vamos a concluir. Número 1, no hay sed que Dios no pueda satisfacer, pero esto solo es por medio de Jesucristo. Solo Jesucristo es el agua de vida verdadera. El mundo puede ofrecernos mucha agua y diferentes, pero va a ser un agua sucia, un agua que nos va a hacer daño, que nos va a matar, nos va a condenar al infierno, mientras que Cristo nos da el agua de vida, el agua verdadera, el agua que nos lleva a vida eterna. Número 2, el alma puede ser turbada, puede ser amenazada, puede sentirse desconsolada, pero tiene en Dios el mejor consuelo y la única solución. No hay más. No son los doctores, no es la medicina, no es el conocimiento, la inteligencia, lo avanzado de la tecnología. Sí ayuda mucho, hermanos, y es importante considerarlo, pero es Dios al final quien da la última palabra. Es Dios quien da el verdadero consuelo. No hay más, aparte de Él, no hay más. Número 3, Dios actúa a su tiempo y conforme a sus propósitos, no conforme al deseo del hombre y su necesidad presente. El salmista deseaba a Dios y quería a Dios. Y Dios parecía estar ausente. Pero hermanos, tenemos que tener en cuenta algo. Que Dios actúa a su tiempo y a sus propósitos. Él pudo haber intervenido allí, Jesucristo en la cruz. Pudo haber intervenido y hacer todo lo posible para que el Hijo no sufriera. Pero no lo hizo. Porque la Escritura decía que Cristo debía pagar por nuestros pecados. Los dejó sufriendo. Cuando tú lees Mateo 27, ahí están los judíos, ahí el Señor crucificado, sufriendo, y todavía así la gente se burla de Él. Mira, dijo que en 3 días destruía el templo y lo construía, y ahorita ni se puede bajar de la cruz. Dijo que Dios era su Padre, que lo protegía, y mira, Dios lo tiene abandonado. Hermanos, ¿sabe cuánta burla llevó el Señor? Por eso este salmo nos proyecta hacia Cristo. Es el alma de un creyente que tiene sed de Dios. Es un alma que confía en Dios. Es Jesucristo. Allí sufriendo, hermanos, siendo abatido. Cuando Él va a orar y le dice a Pedro y a 2 de sus compañeros, acompáñame a la oración. Dice, mi alma está turbada hasta la muerte. O sea, estoy angustiado, pero como no te imaginas, le dijo a sus discípulos. Hermano, por eso le digo que nadie quizás de nosotros ha pasado por esta situación más que el Señor Jesucristo. Pero ojalá pudiéramos pasar en esta situación, estar en esta situación, porque eso, hermano, llenaría nuestra alma y fortalecería nuestra vida. Dios actúa a su tiempo y conforme a sus propósitos, no conforme al deseo del hombre y su necesidad presente. Dios es soberano. Número 4, Dios obrará primero en tu alma. Si hoy vienes a Él y traes tus cargas, tus pesares, tu dolor, tu depresión, etcétera, y después en lo demás. A Dios le interesa tu alma el día de hoy. Mucho más que curarte de esa enfermedad que tienes. A Dios le interesas tú, pero le interesa tu alma. Le interesa que hoy vengas a Él y seas salvo en Él. La pregunta es, ¿cómo está tu alma hoy, hermano?
¿Cómo está tu alma hoy? ¿Está abatida? ¿Está turbada? La Biblia ya te dio la respuesta. ¿Tienes sed de Dios? La Biblia ya te dio la respuesta. En Cristo tienes la respuesta. ¿No tienes sed de Dios? Necesitamos pedirle perdón a Dios y que Él obre en nuestras vidas para que lo deseemos cada día más y más. Para que le deseemos cada día más. Vamos a orar, hermanos, ahí en su lugar, en su corazón. Medite sobre las palabras de este salmo. Hermano, si hay que pedir perdón, hay que pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, ayúdame a desearte como el salmista. Ayúdame a que tú me nutras cada día de esa agua de vida. Porque solo por medio de eso, hermano, nosotros podemos seguir adelante. Solo por medio de eso nosotros podemos seguir confiando en el Señor. Hermanos, Cristo fue claro, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Tenemos en Cristo nuestra verdadera victoria. Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo y en todo lugar, Señor. Señor, te damos las gracias porque a través de tu palabra, Señor, no hay excusa para nosotros, Padre. No podemos decir que no tenemos lo que necesitamos, porque tu palabra dice que tenemos en ti todo lo que necesitamos, Padre. Señor, tú eres el agua de vida, tú eres el pan de vida. Y necesitamos de ti, Señor, para que nuestra alma pueda fortalecerse, para que nuestra vida espiritual pueda cada vez más confiar en ti, cada vez más depender de ti, cada vez más anhelarte a ti. Ayúdanos, Padre, a desearte, Señor, a que cada día seas nuestro deseo, nuestra fortaleza, seas lo primero en nuestras vidas. Ayuda a que tu palabra, Señor, nutra nuestras necesidades espirituales, nutra nuestra necesidad de ti, nutra nuestro espíritu, nutra nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a que podamos confiar en ti, Señor, y que podamos tener en ti la esperanza, Señor, de que pase lo que pase, tú siempre estarás a nuestro lado. Que estemos en cualquier circunstancia, tu presencia nos es segura, Padre. Ayúdanos, Padre, a entender que en ti lo tenemos todo. Que por medio de Jesucristo tenemos la salvación, que por medio de Jesucristo podemos venir a ti. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestro precioso Salvador. Ayúdanos, Señor, a considerar el gran sacrificio que hizo por nosotros, sin tener necesidad de hacerlo, pero al hacerlo lo hizo por amor hacia nosotros. Ayúdanos, Padre, a corresponderle de la misma manera. Ayúdanos, Padre, a apreciar la salvación que nos has dado. Porque, Señor, ha sido una salvación tan grande, Padre. Ayúdanos a apreciar este precioso regalo que nos has dado por medio de la gracia, por medio de la fe. Gracias por esa fe que nos has dado, Señor, de estar y ponerla en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pero ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a andar en los caminos derechos, en esas sendas antiguas que tu palabra dice en Jeremías. En esos caminos, Señor, donde cuando te conocimos, Padre, teníamos ese gozo y ese deseo de servirte y de estar todo el día junto a ti, en la iglesia, con los hermanos, teniendo comunión, Padre. Ayúdanos y perdónanos también, Señor, si hemos perdido ese deseo. Perdónanos, Señor, si el afán del trabajo nos aleja muchas veces de ti. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, a veces lo material, Señor, pensamos que es mucho más importante que lo espiritual. Perdónanos, Señor, necesitamos de tu perdón, pero necesitamos también, Señor, de tu restauración. Y ayúdanos, Padre eterno, a considerar nuestras vidas, nuestros actos, nuestros hechos. Ayúdanos, Padre, a autoexaminarnos, así como lo hizo el salmista. Ayúdanos, Señor, a tener confianza en ti e ir a ti y expresarte todo lo que hay en nuestro corazón, derramar nuestra alma delante de ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos despedimos de este lugar, esperando, Señor, y confiando en que tú estarás con nosotros, en que tus planes se llevarán a cabo en este lugar, en que tú obrarás en la vida de los hermanos y que, Señor, en ti, Señor, tenemos alegría, tenemos gozo, tenemos salvación, fortaleza, porque tú eres el Dios que lo puede todo, el Dios que lo da todo. Muchas gracias, Señor, por este tema, por este tiempo, por la presencia de los hermanos. Ayúdanos a seguir perseverando en ti. Ayúdanos a seguir mirando hacia adelante, Señor, y dejando las cosas, el pasado hacia atrás y extendiéndonos hacia lo que está por delante, la vida eterna, el conocimiento de ti, las almas perdidas. Ayúdanos, Señor Padre. Yo sé que muchos de nosotros vamos a veces desconfiando un poco de nuestro conocimiento, pero Padre, tú has obrado, Señor, de una manera tal que
Tu palabra es poderosa, Señor. Y no somos nosotros los que por medio de ella tenemos el poder, sino es tu palabra que tiene el poder y que nosotros simplemente somos instrumentos. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti, a confiar en tu palabra y a llenarnos de ti cada día más, Señor. Deseándote como el agua de vida, deseándote que todos los días podamos ser sedientos de ti, de tu agua. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Nos despedimos de este lugar rogándote que nos lleves con bien a nuestros hogares. Bendigas nuestras familias, bendigas nuestros hijos y ayúdanos, Padre, a hacer lo que nos has mandado a hacer a través de tu palabra. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús te damos todas las gracias